El presente trabajo ha sido elaborado por el cuarto semestre C de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, bajo la supervisión del CPA Dr. Joselito Naranjo. Resumen del libro Contabilidad Administrativa. Autor Winton Korn. Capítulo 1. Evaluación y registro de datos contables. 1. Contabilidad. Registra, clasifica y resume la información financiera. Es un lenguaje de negocios y nos da como resultado un instrumento para la administración. La estructura interna de la empresa. Consejo de Administración. Presidente. Vicepresidente de Ventas. Secretario y Tesorero. Vicepresidente de Relaciones Industriales, Contralor y Vicepresidente de Producción. Contribución de la contabilidad a la administración. Los registros financieros proporcionan a la administración un control de las operaciones, verifican la dirección eficaz de la administración, proporcionan los medios de control sobre las operaciones y capacita a la gerencia para cumplir con las disposiciones gubernamentales. 2. El balance general. ¿Cómo se clasifican los datos en el balance general? Tenemos dos grupos, activo y pasivo. En el activo tenemos activo circulante, activo fijo, activo intangible y otros activos. En el pasivo, pasivo a corto plazo o circulante, pasivo a largo plazo, capital que se subdivide en capital pagado y capital ganado. 3. Estados de resultados y de utilidades retenidas. Estado de utilidades retenidas es el que vincula al estado de resultados con el balance general. Muestra el saldo de la cuenta de utilidades retenidas al principio y al final del año, así como el origen del cambio durante el año. Estado de resultados. Ingresos por ventas. A este se sustrae el costo por ventas, se suma el ingreso y gastos operacionales, se restan de la utilidad neta de operación y se sustrae los gastos de operación. Lo que resta es la utilidad antes del impuesto a la renta, y la deducción de impuesto a la renta nos da la utilidad neta del periodo. Devoluciones y rebajas sobre ventas. Se registran rebajas si los defectos sobre el artículo son de poca importancia. Se registran devoluciones cuando los productos son defectuosos. Descuento en ventas. Pequeñas reducciones en el precio si el pago se hace dentro de un periodo corto. Descuento comercial. Son ajustes del precio de lista y se emplean para determinar el precio de venta real. Utilidad neta de la operación. Es la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos de operación de la empresa. Gastos que no son de operación. Son los que no se originan de actividades comerciales. Como ejemplo tenemos pérdida en la venta de valores o activos fijos, los intereses pagados representan el gasto operativo. Y la utilidad no operativa es la que no se deriva de la fuente principal de ingresos de la empresa. 4. La mecánica de la contabilidad. La cuenta. Es el registro sistemático de un determinado tipo de operaciones. Una negociación deberá llevar diversas cuentas. Cada una se referirá a conceptos particulares del activo, pasivo y capital, así como cuentas de resultados que contengan los datos relativos a los conceptos de ingreso y de gastos. La forma más simple de la cuenta es la cuenta T. Como ejemplo tenemos efectivo, al lado izquierdo aumenta y al lado derecho deduce. Cargos y abonos. Tenemos, cuando en un cargo aumenta del activo, hay disminución del pasivo. Cuando en un cargo hay disminución del pasivo, hay aumento del pasivo en el abono. Cuando en el cargo hay disminución del capital, en el abono aumento del capital. Cuando en el cargo hay disminución de ingresos, en el abono hay aumento de ingresos. Y cuando en el cargo existe aumento de gastos, en el abono tenemos disminución de gastos. Es el sistema de la contabilidad por partida doble. Cada operación se registra en cuentas específicas manteniendo una igualdad de los cargos con los abonos. El ciclo contable. Inicia con los documentos mercantiles
que apoyan las transacciones. Los diarios pueden anotarse en el mayor auxiliar, posteriormente en el mayor general, seguido la balanza de comprobación, la balanza de comprobación ajustada y finalmente los estados financieros. Datos para los ajustes contables. A fin de que los estados financieros se presenten en forma adecuada, por lo general se muestran 5 tipos de ajustes al final del periodo contable: ajustes de evaluación, ajustes de acumulación, ajustes por pagos anticipados, prorrateo de costos y errores y correcciones. Análisis e interpretación de datos contables. Análisis de los estados financieros desde un panorama general. El análisis de los estados financieros es el examen del contenido con el propósito de clarificar la información que estos nos revelan. Relación entre los estados financieros. Los analistas realizan comparaciones para determinar los logros que han obtenido las empresas. La necesidad de opinión independiente. Se puede realizar un análisis interno y un análisis externo. Estados con base común. Pueden ser en forma horizontal o en forma vertical y expresados en porcentajes, de tal manera que se puedan comprender mejor. Análisis por medio de razones estándar. Evaluación de la capacidad productiva. Es el análisis de las utilidades y la estabilidad financiera para establecer el éxito y el progreso que han tenido las empresas. Los porcentajes de utilidades se pueden medir en ventas, activos empleados e inversión de los propietarios. Evaluación de la liquidez. Es la capacidad para pagar deudas corrientes a su vencimiento. Evaluación de la solvencia. Es la capacidad para responder a las obligaciones a largo plazo. Análisis del capital neto de trabajo. Es el excedente que existe entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo. Análisis de cambios en el capital neto. El análisis de los estados financieros debe incluir un estudio de cambios y razones en la situación financiera. El cambio en el capital neto de trabajo se calcula restando el importe del capital neto al principio del período del saldo final. Como sabemos, la fórmula es restar el pasivo corriente del activo circulante. Es mejor determinar los cambios en cada una de las cuentas que integran el capital de trabajo. El estado de cambios no indica las razones de los cambios, por lo tanto decimos: cuando hay un aumento del activo o disminución del pasivo, representa un aumento del capital. Cuando hay una disminución del activo o aumento del pasivo, representa una disminución del capital. Estado de origen y aplicación de fondos o recursos. Indica dónde obtuvo una compañía sus recursos y cómo los empleó. Origen de fondos. Por operaciones de la empresa, que son ventas o servicios prestados, y por las transacciones entre las cuentas del capital de trabajo y las cuentas que no integran el capital de trabajo. Ejemplo: si se venden acciones al público, caja, cuenta de capital de trabajo, aumenta, así como el capital social, cuenta que no integra el capital de trabajo, disminuye. Las transacciones entre cuentas del capital de trabajo no afectan al capital. Ejemplo: el efectivo que se recibe de las cuentas por cobrar. Aplicación de fondos. Son recursos erogados de operaciones. La mayor parte de datos para el estado de origen y aplicación de fondos se puede obtener del balance comparativo. Elaboración del estado. El importe neto se determina tomando la utilidad neta del estado de resultados más cualquier cargo que no requiere el uso de fondos. Un estado de resultados incluye cargos que no requieren el uso de recursos ni afectan al capital de trabajo. No existe un formato especial, pero los conceptos deben ordenarse de modo que pueda ser comprensible. ¿Cuál es su utilidad? Se usa este estado como base para predecir las necesidades futuras de capital de trabajo.
Es esencial para determinar futuras políticas de administración. Análisis del flujo de caja. El flujo de caja muestra la entrada y salida de efectivo en un negocio dentro de un ciclo de operaciones, que es el tiempo necesario para que la mercancía se convierta en efectivo. El movimiento de caja es constante, ya que muestra los orígenes y usos del efectivo. Controles de costos y sistemas de control. El control administrativo a través de los sistemas de contabilidad. Sistemas de control y de contabilidad. Controles internos. Proteger los activos de una empresa, verificar la exactitud y confiabilidad de la información contable, promover la eficiencia de las operaciones y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la administración. Elementos básicos del control interno. Tenemos desarrollar y establecer un plan de organización, controles contables y controles administrativos. Como primer punto tenemos el organigrama de la organización total, organigrama de alto nivel únicamente y el organigrama de cada unidad funcional. En los controles contables tenemos formas impresas, procedimientos de verificación interna, medios físicos adecuados para la protección de los activos, registros adecuados y revisión interna. Dentro de los controles administrativos tenemos estándares de producción, controles presupuestales, cuotas de producción e informes sobre el rendimiento de los departamentos. Los elementos de los sistemas de contabilidad son ventas, facturación, compras, almacén, embarque y recepción, producción y contabilidad. Una aplicación del sistema contable. Contabilidad para operaciones de compra. Tenemos 8 puntos. Primero, requisición del almacén. A menudo se denomina requisición de materiales. Segundo, requisición de compra. Tercero, orden de compra. Cuarto, informe de recepción. Quinto, factura de compra. Sexto, memorándum de cargo. Séptimo, estado de cuenta del acreedor. Y octavo, cheque expedido para pago del estado de cuenta del acreedor. Aplicación de la contabilidad de costos. Naturaleza y propósito de la contabilidad de costos. Costos de los productos manufacturados. Costos directos, materia prima y mano de obra, llamados costos primos, regidos por estándares que miden resultados, variaciones. Costos fijos, tales como renta, depreciación e impuestos, deben mantener un volumen suficiente para absorber estos costos. Costos indirectos, materiales indirectos, mano de obra indirecta. Costos indirectos. Dentro de los materiales indirectos tenemos suministros de fábrica, combustibles, lubricantes, papelería y útiles de oficina de la fábrica, entre otros. Manos de obra indirecta. Capataces y superintendentes, empleados de la fábrica, control de calidad, entre otros. Diversos. Parte aplicable a la fábrica. Tenemos renta, depreciación, seguro, reparaciones y mantenimiento, luz y energía eléctrica, además los impuestos. Control de inventarios. Muestra la localización y la cantidad y número de estilo de cada artículo. Se evitan pedidos a precios excesivos, ya que los registros muestran el último precio unitario pagado. En cada tarjeta se especifica los límites mínimos para realizar nuevos pedidos. Señala la mercadería de movimiento lento y que puede convertirse en obsoleta. Reducen la posibilidad de robo de mercadería. Sistema de costos. Costos por orden de proceso. Son los costos de fabricación que se acumulan y se llevan por separado a la orden del cliente que procese la empresa. Esto se determina para cada lote. Costos por proceso, en donde se obtiene un promedio según las unidades producidas. Unidades de producción equivalente. Podrían terminar durante un periodo con los materiales, mano de obra y gastos indirectos empleados. Todo esto en ese tiempo. Gastos indirectos.
No se puede esperar hasta el final del año para saber el costo de cada trabajo. Su fórmula es cuota de gastos indirectos estimada, que es igual a gastos indirectos estimados dividido por las horas de mano de obra directa estimado. El informe de producción es un informe a la administración para controlar e informar todo lo que sucedió en el departamento de costos por proceso. Análisis de costos. Costos fijos y variables. Costo fijo. Permanece constante en un periodo de tiempo, teniendo un volumen de productividad adecuado. Costo por unidad se reduce progresivamente a medida que aumenta el volumen de producción. Costo variable. Fluctúa en forma total directamente a los aumentos y disminuciones de producción. El costo permanece constante dentro del volumen de producción adecuado. Costo semivariable y marginal. Costo que varía con la actividad de producción, pero no proporcionalmente. Tiene un elemento fijo y un elemento variable. Cambio de costo resultante de la producción de una unidad adicional. Costo incremental o diferencial. Método de punto alto y punto bajo. Método de punto alto y punto bajo. Consiste en determinar los gastos altos y bajos en un tiempo. Intervienen el dinero y la actividad. Método estadístico de gráfica de dispensación. Costo, volumen, se presenta como tendencia en un periodo de tiempo. Método de mínimos cuadrados. Emplea promedios con el fin de calcular la cuota variable de un tiempo determinado, mano de obra. Análisis del costo, volumen, utilidad. Costos marginales. Diferencia del costo en un curso de acción y otro curso de acción, es decir, adicional. Discriminación de precios. Cuando el costo marginal excede al ingreso marginal, disminuyen los precios. Análisis del equilibrio. Determina utilidad, las ventas y el ingreso total que iguala al costo total. El nivel de ventas es el que mantiene el equilibrio en la empresa. Precio de venta. Ingreso total es igual a costo fijo más costo variable más utilidad o volumen. Unidades multiplicado por el precio de venta representa el dinero que llevará a la empresa al equilibrio. Análisis de costos estándar. Un costo estándar es un costo predeterminado cuidadosamente, que actúa como un control cuando se compara con el costo real. Ventaja. Establece un criterio en función del cual se puede evaluar y juzgar costos reales. Se pueden establecer estándares de materiales. Su base es la cantidad de material que se requiere para un uso eficiente y precio de materiales a adquirirse. Estándares de mano de obra. Su base debe ser la producción por hora y la tarifa por hora. Estándares de gastos indirectos. Las cuotas se calculan por separado para los gastos fijos y variables. Preparación de los presupuestos fijos y flexibles. Presupuesto. Es un informe o estado financiero que comprende las ventas y los costos predeterminados. Presupuesto maestro. Combina los presupuestos individuales de ventas, producción, gastos de operación y en efectivo. Presupuesto fijo. Se basa en un volumen de producción específico. Presupuesto flexible. Comprende una serie de presupuestos, cada uno de ellos con un volumen diferente. Presupuesto de costo. Áreas específicas. Se asignan los costos aplicables y las actividades relacionadas con dichas áreas. Estimación del presupuesto de ventas. Se complementa con las ventas del producto, ventas por territorio, ventas por unidades físicas y ventas por categorías de clientes. Presupuesto maestro. Utiliza el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de caja y de gasto que no son de operación y el presupuesto de gastos de operación. El presupuesto de producción se complementa con el presupuesto de materiales, presupuesto de mano de obra directa, presupuesto del Departamento de Mantenimiento y Servicio, presupuesto de gastos globales de fabricación. Presupuesto de gastos de operación. Utiliza el presupuesto de gastos de venta o distribución, presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de financiamiento. Presupuesto de ventas.
La estimación del presupuesto de ventas se da a través de la producción y volumen de costo, los gastos de distribución, administración y financiamiento, los desembolsos de capital y el proyecto de presupuestos de caja, ingresos y desembolsos. El presupuesto de producción controla el uso de los materiales, las instalaciones de la planta, equipo, mano de obra y capital de la empresa. Provienen de la acumulación innecesaria de efectivo en inventarios excesivos. Esperamos que el presente trabajo les ayude a manejar eficientemente la contabilidad, pero sobre todo contribuya a una mejor toma de decisiones en sus negocios.